Que yo voy a pedir un fuerte aplauso para recibir al maestro Juan Manuel Silveira, que nos va a dar algunas impresiones sobre los orígenes del chamamé. Maestro, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como entrerriano y larroquense, como dijo Daniel, para mí es un gran gusto ser parte de este primer encuentro, ya que, bueno, prácticamente toda mi vida fue dedicada al chamamé, siendo no un lugar, mi origen, una zona chamamecera. Por eso es destacable esto, pero sí que me vinculé desde que arranqué con mi maestro. Hasta estos días me vinculé con todo el ambiente y toda la provincia, tanto de Corrientes como de Misiones, Chaco y el litoral, y uno fue mamando muchos años todo esto que es el quehacer y la cultura chamamecera. Hoy les traje preparado algunas impresiones sobre los orígenes del chamamé. Es una reseña que también quiero mencionar un colaborador especial como es Martín Loubesni, un acordeonista, músico muy joven y muy estudioso de todo lo que tiene que ver con la historia. Entonces le pedí a él para unirnos y preparar una reseña, porque la verdad que es larguísimo y sería imposible en poco tiempo contar todo, pero vamos a ir por lo principal. Primero vamos a poner lo que es la cortina del primer encuentro. Este es don Ernesto Montiel y el Cuarteto Santana. Esto es lo que sería la cortina de nuestro, digo nuestro porque lo siento mío también, el primer encuentro chamamecero de mucho. Bueno, hay diversas teorías sobre los orígenes del chamamé, pero bueno, es importante destacar de manera cronológica que grandes pioneros hicieron de esta música un sello definitivo que ha llegado a nuestros días como a ser patrimonio de la humanidad. Impresiones sobre nuestra música definitivamente del litoral argentino. Y bueno, esto arranca hace muchísimos años, antes incluso de la década del 30. Vamos a comenzar contándoles que los primeros pioneros fueron músicos paraguayos que trajeron la polca y trajeron toda esa raíz guaranítica. También tiene que ver con influencias brasileñas y también el aporte europeo con sus instrumentos y ritmos también. Entonces los primeros músicos que vinieron ya con estudios musicales, vamos a decir, de escritura y de lectura musical, la mayoría músicos paraguayos, que creo que los tenemos acá, ahí está el título, como Julio Escobedo, Félix Pérez Cardoses, Samuel Aguayo, Julio Larcón, Herminio Jiménez, que es muy conocido, creo, en estos días también, por sus temas, por sus autorías. Bueno, ellos fueron los que se unieron en aquellos años, décadas del 30, incluso antes, se unieron con músicos intuitivos de nuestro litoral, ¿sí? Bajando de norte a sur, vamos a decir, se unen con músicos intuitivos que tocaban, para decir, de oído, sin conocimientos musicales. Eso fue lo que llevaría a la formación del género, porque entre autodidactas y músicos con conocimientos terminaron dándole una forma y ejecutaban estilos parecidos
pero todavía sin existir el chamamé como rótulo de género. Ejecutaban estilos similares hasta, acá le vamos a contar también, Magaldi y Noda era uno de los dúos de aquellas décadas, del 20, dúos criollos. Ellos ya este dúo ya incorporaba estos ritmos. También había ritmos con el nombre de chamarrita, que no es la chamarrita que aún que hoy existe o que conocemos, sino era una chamarrita similar al requinto doble y a la polka, digo, y al chamamé. Magaldi Noda, Andrés Chazarreta también en la década del 20 ya grababa con estos rótulos. Mauricio Valenzuela, uno de los pioneros, forma una agrupación llamada la Tribu Goyana, o Valenzuela Guardia. Guardia era un bandoneonista porteño que se une con Mauricio Valenzuela, bueno, uno de los pioneros, y bueno, Ángel Guardia, un conocido bandoneonista que llevó una de las obras cumbres de Tarragorro junto a él, firmado, que se titula Granja San Antonio y lo conocemos todos. Estos destacados músicos fueron los primeros en incluir, ya para que vean, ¿no? Y esto me da un poco de simpatía, ¿no? El primer dúo femenino. Viste que ahora se usa todo esto de Kirkuku, bueno. Ya ellos incluyeron el primer dúo femenino de las hermanas Goya y Angelita Lescano. Le vamos a mostrar lo que es en aquella época don Mauricio Valenzuela. A ver si esto tendría respuesta rápida. Ahí va. Atropellando a nosotros no habrá ley que me delique. Vamos a escuchar un poquito para que ustedes vean cómo sonaba en aquellos tiempos. Que no baila, es libre cuando toca el gato mono. Esto era el trío correntino Valenzuela Guardia. Un poquito nomás, porque si no sería muy extenso. También en la década, esta misma década del 30, surge el conjunto Ramírez, o Cuarteto Ramírez, con Marcos Ramírez y Moisés Viglieca, habiendo integrado ellos también previamente la Tribu Goyana, y luego para ser convocado por RCA Víctor para grabar con su propio nombre. Emilio Chamorro, otro de los grandes pioneros, oriundo de San Roque y Corrientes, a partir del 36, pionero de nuestra música, forma el trío correntino Emilio Chamorro. A ver si esto ya no me acuerdo si tenía algo con esto, no. Y bueno, también registros coincidiendo con estos años bajo el nombre de Emilio del Campo. Emilio Chamorro y los paisanitos campiriños, los hijos de Corrientes. Curiosamente es integrado por músicos provenientes del Paraguay. Y muchas piezas típicas de la región se tocaban en esa época, como curajey, galopa, canción, correntina, campera, polka, canción, polka, y graba paralelamente para RCA y para Odeón. Acá está una foto muy antigua de Emilio Chamorro y los hijos de Corrientes, por ejemplo. Y en la situación de grabar en los dos sellos, bueno, para Odeón ya graba bajo el seudónimo de Emilio del Campo. Acá tenemos también Emilio Chamorro, un audio de aquella época. En una noche clara, tranquila, silente, noche de luna llena en mis Corrientes, se escucha el eco divino de un chamamé, gauchas, guitarras, corriolas, y es San José.
Ustedes fíjense como en esta época esto sonaba como polka, o sonaba más polkeado que lo que es actualmente o fue siendo más adelante el ritmo. Bueno, continuamos con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es también uno de los pioneros y para situarlos un poquito es coautor de El Toro, una obra muy conocida, un clásico diría yo. Pedro Sánchez tenía el trío Tarahui que ahora le vamos a hacer escuchar un poquitito también. Les decía, año 1931 fue grabada la primera obra con el rótulo chamamé, y es este tema que estamos escuchando. Corrientes Potí, año 1931. Y también sonaba todavía aún como polka. Pero se registra como chamamé. Es la primera obra registrada con el rótulo chamamé. Habíamos dicho recién de Emilio Chamorro. Bueno, Emilio Chamorro tuvo prácticamente una embajada donde por ahí desfilaron todos los más grandes músicos de la época como Ernesto Montiel, Tránsito Cocomarola, Isaac Abitbol, a ver que tenía acá, para así lo van viendo también. Marcos Ramírez, Moisés Villieca, Luis Acosta, Roberto Ferradas Campos, Policarpo Benítez, Tarragorros, bueno, entre otros. Todos pasaron, y bueno, fíjense que Pedro Sánchez grababa, como por ejemplo, como Pedro Sánchez para Odeón y como trío Tarahui, Pedro Sánchez y su conjunto folclórico, Quinteto Mensú, porque en esa época tampoco podían utilizar el mismo nombre para grabar en otros sellos. Entonces, por cuestiones de contrato, cambiaban los seudónimos. Bueno, ya escuchamos el audio de Tarahui. Tenemos con Ernesto Montiel pasa algo parecido. Montiel, como invitado o como colaborador, grabó con Ambrosio Miño. Ambrosio Miño, un entrerriano de Feliciano, coautor con Montiel de Feliciano Orilla, tan clásico. Bueno, Montiel también, paralelamente que graba conjunto Iberá, como ven acá, graba con el Cuarteto Santa Ana de Isaac Montiel, también con Los Hijos de Corriente, también con Emilio Chamorro, por supuesto. Por eso es que, como les decía, en aquella época se podía un músico integrar a otra agrupación y participar en grabación, pero por supuesto tendría que utilizar otro nombre, otro rótulo de conjunto. Y a diferencia con hoy, con la actualidad, los conjuntos de antes, tanto de folclore, de tango o mismo de chamamé, primero tenían que, como quien dice, ganarse el aplauso o ganarse ser un poco populares para llegar a un disco o a un sello discográfico, mejor dicho. A diferencia que hoy grabamos primero y vemos cómo funciona el disco, que ya está desapareciendo también, pero bueno, cómo funcionan las redes hoy, ¿no? Claro, sí. Y antes los músicos primero tenían que ser aceptados por el público en vivo, en presentaciones, en salones. Claro, en vivo y en directo. Eso es destacable. Bueno, quiero continuar. Ambrosio Miño lo destacamos mucho porque, primero como montielero, admirador de don Ernesto Montiel, porque también están las selvas montieleras y por ahí se puede confundir. Esto tiene que ver con Ernesto Montiel. Ambrosio Miño, coautor de esta bonita página, Feliciano Orilla. Yo les quiero hacer escuchar de aquella época lo que era la versión de Feliciano Orilla a dos acordeones con este extraordinario entrerriano, Ambrosio Miño.
al día me dejan desabandonado que no viene ni la dama ni mi... No, que aquí la don Martín, que si corrazo digo yo ir a la general, a la amarilla, a la civil, a las canciones había maestra mismo. Que no estoy como borracho, ño me... Con todo el ruido, esto tiene unos cuantos años, fíjense. Pero qué lindo poder rescatar todo esto. Hoy está hecho en formato digital, pero está sacado esto de pasta de aquellos años. 78 revoluciones. Bueno, continuamos. Esto es simplemente una semblanza. Seguimos con la década del 40. Surge gente como don Osvaldo Sosa Cordero, autor y compositor de más de 300 obras registradas. Por supuesto, un gran pionero. Don Osvaldo Sosa Cordero también tuvo con él, o tuvo en sus Osvaldo Sosa Cordero era un artista de grabación, no hacía presentaciones con las agrupaciones. Por eso que con Osvaldo Sosa Cordero integraron muchísimos músicos en sus grabaciones. En este caso le vamos a poner un audio de lo que era el conjunto, en este caso, por ejemplo, cantando Pedro de Siervi, que fue cantor del Cuarteto Santa Ana en aquellas épocas de Isaac y Montiel, también del trío Santa Anita, que después les voy a comentar, cómo viene evolucionando década tras década con estos pioneros que fueron dando forma al género. Ya deja de parecerse un poco a la polka o a la polka paraguaya que trajeron de alguna manera aquellos músicos paraguayos con sus conocimientos ya musicales y sus instrumentos también incorporados. Acá canta Pedro de Siervi con su seudónimo más conocido como el Campirino Pedro. A ver si arranca, ¿sí? Me falta un operador. Ahí está. En un pueblito de mi corriente se titula esto, y es de Osvaldo Sosa Cordero. Son temas que hasta en la actualidad se siguen tocando o se siguen grabando. Vamos un poquitito hasta que comienza el canto y continuamos. En un pueblito de mi corriente, rincón lejano donde nací. Bueno, Miguel Repiso, otro acordeonista. También le vamos a escuchar cómo tocaba Miguel Repiso en aquellos años, en la década del 40. Ya tiene otro aire. Ahora vamos a hablar de Julio Montes. Julio Montes, Julio Montes hay mucho para decir, pero Julio Montes estaba con Ernesto Montiel, con el Cuarteto Santa Ana, pero a su vez había formado, tal vez como forma de réplica, pero con el mejor de los ánimos, el trío Santa Anita paralelo al Cuarteto Santa Ana, con los mismos integrantes, pero sin Ernesto. Y grabaron recitados, y como cantor grababa bajo el seudónimo de Ricardo Llanos. Fíjense, el autor del personaje El Mencho Cirilo. Es gracioso, sí, tal vez, porque hay gente que no conoce estas cuestiones, y para nosotros, los que amamos la historia y la cultura nuestra, de repente ya no nos sorprende, ¿no? Pero de repente hay cosas que sí tienen su... Julio Montes había creado un personaje que se llamaba El Mencho Cirilo, y bueno, junto con, y ahora vamos a también hablar de esto, con el Ernesto Montiel también, todo lo que eran glosas y lo que eran diálogos, que se usaba mucho en esa época
para poner, como quien dice, en tono lo que venía después de la música, que incluso el canto. Acá con Ernesto Montiel, el Cuarteto Santa Ana, yo diría que vamos a escuchar unos pequeños compases para... Sigue siendo década del 40, ¿no? Esto era Isaco y Montiel. Aparece Trío Coco Marola, otro de los pioneros que hasta el día de hoy todos los consideramos como los pioneros principales. Y lo vamos también a poner una obra de aquellos años grabado en bandoneón, como es originalmente uno de los clásicos que todos, por lo menos el que escucha un poco de chamamé conoce, que se titula Laguna Totora. Bueno, este es un clásico de la autoría de Mario del Tránsito Coco Marola, que sonaba así en aquellos años. Mario Millán Medina, autor y compositor, pintor pero con pluma. Él pintaba paisajes, pintaba vivencias, pintaba el paisano, el campo, no sé, la novia, los lugares. Creo que era algo extraordinario y hoy en día se tocan las obras de Mario Millán Medina. Él tenía un canto muy cansino, muy humilde en su forma de expresar, pero tenía una composición excelente. Y vamos a escucharlo un poquito en uno de los clásicos de Mario Millán Medina, El Rancho de la Cambiche. Esos son los diálogos de los que hablaba. Que estaba la villa por él. No, la cambicha, la pallecera, la hechicera del lugar. Estoy ni como podía bailar vestido entre recanos. No me jugando por la hija mía con nada. Esta noche que hay baile en el rancho de la camisa. Don Mario Millán Medina, una cosa para mí muy valiosa para nuestra cultura chamamecera. Un pionero. Con conjunto correntino y Lupé también, fíjense. Ferradas Campos, tan conocido como Santiago Barrientos, convocan a músicos como Ramón Domínguez, que se convierte en el arreglador del conjunto, Pedro de Siervi otra vez, en conjunto correntino y Lupé, Ramón Montenegro y Pedro Pascallo Enríquez en guitarra, forman este conjunto de aquella época. Así que tenía un audio pequeño para también que escuchen el formato de música que hacemos. Continúan apareciendo, decimos, obviamente, teniendo en cuenta registros de grabación, por supuesto, ¿no? Porque habrá habido tantos otros de los cuales no llegaron a las placas discográficas y por tanto no están en los registros, pero siguen apareciendo músicos como Néstor Amarilla, Tito Aranda, Candá Castillo, Ramón Estigarribia, Santiago Barrientos, que lo nombramos recién.
Acá tenemos las fotos antiquísimas. Bandoneonista, José Pilepich, Francisco Casís, entrerriano, Urbano Montenegro, Ramón Ángel Domínguez, Pedro Sasso, Damasio Esquivel, conocidos por supuesto, de los que llegaron a ser conocidos por supuesto por las grabaciones y por toda su trayectoria. Guitarristas, cantores, Pedro de Sierri, que recién nombramos, Antonio Anís, que es considerado la guitarra mayor del chamamé, en Burbullá, Pablo Domínguez, Emeterio Fernández, Samuel Claus, fundadores, Luis Ferreira, de aquellos años, fundadores prácticamente de lo que era el Cuarteto Santa Ana, de Isaac y Montiel. Se incluyen también recitadores, glosistas, como Porfirio Zappa, Reinaldo Díaz, Luis Acosta. Y entre los sucesos importantes de esta década del 40, es importante destacar la creación del Cuarteto Santa Ana de Don Ernesto Montiel y del trío Cocomarola de Don Mario del Tránsito Cocomarola. En cuanto a Santa Ana, quiero destacar que la pasión que movía a Montiel para difundir este género, esta música, que lo movía, se junta con Pedro Mendoza y crean esta revista que salió por tiempo de 20 años, la revista Iberá, donde salían todas las noticias de los lugares donde actuaban, fotos de los músicos, cuando salían los discos, todo. Esa revista incluía todas esas informaciones para la gente. Por supuesto les comento también que en aquellos años, los primeros que llevaron a Buenos Aires, yo siempre digo, cruzaron de largo, Gualeguaychú lo cruzaron de largo, la Roca, todo eso lo cruzaron de largo, llevaron el chamamé directo a Buenos Aires, ¿no? Y entonces, bueno, en Capital había salones muy importantes de baile, que junto a este hombre, Pedro Mendoza, lograron hacer funcionar, por decir de alguna manera. Porque ¿qué pasa? Aprovechando de que había mucha población del litoral, provinciana, pero más que nada del litoral, entonces buscaban dónde refugiarse o dónde encontrar nuevamente su música. Y les voy a nombrar, para los que muchos de ustedes, donde ya conocen o conocieron, el Salón Verdi, por ejemplo, en el barrio de La Boca, el Salón de Bomberos Voluntarios de La Boca, el Salón Yugulavo de los Sud, y el primero, que la Sociedad Italiana, que llevaba el nombre de un rincón de Corrientes, que eso yo lo escuché hablar por mi padre, que él cuando era muy joven solía ir a estos bailes en Buenos Aires, capital, a ver estos músicos, ¿no? Entonces, y bueno, esta revista salió por transcurso de 20 años. Pedro Mendoza era el músico también, pero prácticamente no tocó, pero compuso muchísimas cosas. Pedro Mendoza, por ejemplo, el autor de La Bellavista, ¿no? Mientras Tránsito, radicaron siempre en Corrientes, en su ciudad natal, hizo lo mismo que Montiel, que toda esta gente que estaba en Buenos Aires, viajaba a actuar, a hacer sus presentaciones en vivo y a grabar. Después volvía a su lugar y continuaba incansablemente componiendo, armando temas nuevos y actuando, por supuesto, en distintos lugares de Corrientes, Chaco y todo el litoral. Ahí está, Mario. Década del 50. Abelardo Di Mota aparece, entre otros, ¿no? Don Abelardo, un hombre nacido en Villaguay, Entre Ríos, quien también nos da una cierta autoridad e identidad entrerriana, con un estilo muy particular que tampoco se parecía en esas épocas a otra cosa, o sea que también fue un creador de un estilo muy personal, don Abelardo Di Mota.
hermanos Cenas, en aquella época, otro de los conjuntos también que calaba hondo y que trabajaban mucho, que actuaban mucho en esos salones que anteriormente mencioné. Marcos Bassi, un chaqueño que también marcó un sello en su forma de tocar, y algunos de ustedes van a conocer, esta es una obra cumbre de Marcos Bassi. Margarita Belén, pueblo que me vio nacer, Temblaba. con arpegio de creer va este chamané sentido, y verás que no te olvido, mi Margarita. Margarita Belén. Marcos Bassi y los caballeros del chamamé. Eran hasta caballeros con ese nombre. ¿Viste? Qué lindo es recordar un poquito rápidamente la historia, pero conjunto Vera Lucero. Vera Lucero, para los que no lo saben, ¿no? Eustaquio Vera y Salvador Micheli. Micheli no utilizaba su apellido por una cuestión de que quedaba feo nada más. Entonces Coco Marola le puso Lucero para que suene bien armónico, Vera Lucero, pero era don Salvador Micheli en el trío Coco Marola. Años más tarde el dúo continúa junto, se van de Coco Marola y forman su conjunto y sigue llamándose el dúo de esa forma, Vera Lucero. Y vamos a escuchar un poquito también de un clásico que todos conocemos, lo que escuchamos, ¿no? De un pañuelo, Vamos a dejar que arranque el dúo para que lo recuerden un poquito y continuamos. También marcando un estilo muy particular en formato de dúos de chamamé. Continuamos también con Eustaquio Miño, que no vamos a escuchar nada de él, pero sí lo vamos a recordar, los gauchos guyanos, que también dejó raíz, y su hijo Papi Miño hasta hace no mucho tiempo lo tuvimos entre nosotros y nos dejó físicamente. Tarragó-Ros. Llegamos a Tarragó-Ros. Tarragó-Ros también fue uno de los que anteriormente nombramos que estuvieron en esas embajadas de los primeros pioneros, pero acá ya formando su trío primeramente. Y con un clásico que es de Pedro Sánchez y Campa Castillo, para que ustedes lo puedan apreciar, pero en una grabación de esos años, cuando Tarragó era Tarragó-Ros y su trío. Pero se me fue el diablo acá. No tengo, no dan los números, ¿viste? Para ponerle un asistente acá. No dieron los números, ¿viste? Pensamos tener lleno, pero bueno. Esta es la versión del tono de allá. Bueno, esto es Tarragó-Ros, el Saco Abigol. El Saco Abigol también, uno de aquellos pioneros que integraron todo esto con Emilio Chamorro. Acá hay una pequeña también, según reza una leyenda, clásico de Brisaco. la Calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes iba la guaina cantando, y alegría y canción a su paso está dejando. Por su canto dulce y puro Dios premió luego a esta china, transformándola en Calandria de mi selva correntina. Recitado por Julio Montes, que recién hablamos de él, de la Calandria. Un excelso bandoneonista, y lo digo con orgullo porque ha sido mi maestro, comienza a aparecer en las filas de los grandes,
Y acá lo vemos junto a don Ernesto Montiel y a don Mario del Tránsito Tucumarola. Es también de destacar la creciente interpretación vocal de los conjuntos con figuras como Pedro de Sierra y Meterio Fernández, Ernesto Contreras, las hermanas Caballero, Julio Luján, Roberto Galarza, entre otros. Bonito Castillo, vamos a hablar un poquito. En este momento surge algo muy importante que le dio una trascendencia importante. Bonito Castillo, un hombre que formó, tuvo la capacidad, diría yo, y la pasión por esto de integrar casi todos estos grandes músicos que veníamos hablando a esta embajada, y también a través de un programa radial en Radio Porteña de Capital, con este mismo nombre, ¿no? Y dejó una marca imborrable en nuestra cultura mediante la embajada cartelera correntina. Década del 60. Aparecen nuevos valores, algunos ya que integraban anteriormente todas estas embajadas y todas estas agrupaciones, y ya con sus nombres propios, por ejemplo, bueno, como verán en el Barbosa, Los Barrios, Perón Palacio, Vera Chávez, Cacho Colman, Gregorio Molina, bueno, infinidad de gente que dejó sello personal en todo lo que es el acervo chamamecero. Vemos algunos, porque son infinitos, y habría que hacer algo realmente completo, es interminable. La verdad que con Martín disfrutamos mucho hacer este trabajo, recopilar, incluso sintetizar, pero no nos alcanzan las horas cuando nos juntamos con Martín Rubensny a hablar y a destacar cosas y a decir, bueno, para achicar qué sacamos, porque da pena sacar. Da pena sacar, pero realmente no se puede. Nuevos imborrables, década finales 60, principios 70, Paquito Aranda, Belino Flores, Fito Ledesma, Coco Díaz, Héctor Valario, Jorge Marola, Racito ya con su agrupación, después de haber estado 10 años con el Cuarteto Santana de Ernesto Montiel. Bueno, cantoras, Paloma Valdés, María del Paraná, María Ofelia. Y acá el fenómeno Tarragorros. Tarragorros es digno de destacar, es uno de los tres puntales, diría yo, principales del chamamé, porque en mi opinión, los tres estilos fundamentales son el de Tránsito Tucumarola, el de Ernesto Montiel y el de el maestro Tarragorros. Y después de ahí surgen los desprendimientos, como le llamo yo, donde cada uno va creando, sobrecreando, diría yo, un estilo personalizado, como lo hizo, por ejemplo, don Isaco Abigol, como lo hizo Blasito Martínez Riera, y como lo hicieron Paquito Aranda, por nombrar algunos. Tarragorros fue un fenómeno que fue el que más discos vendió, y por eso el disco de oro le entregaron a Tarragorros. Década del 70. Fue la década que nos abandonan físicamente los tres íconos principales de nuestra música. Don Mar, en orden cronológico, don Mario del Tránsito Tucumarola en el año 74, don Ernesto Montiel en el año 75 y don Tarragorros en el año 78. Así que nos dejan físicamente, pero nos dejan todas sus obras, toda su música, todo su estilo inconfundible para que nosotros continuemos por esos caminos, y la verdad que increíblemente nos dejaron marcado el camino por donde hoy muchos de nosotros podemos transitar.
ya estamos prácticamente terminando, finales de la década del 70 y comienzo de los 80, surcan conjuntos y, como decía recién, desprendimiento. Los Reyes, por ejemplo, es el conjunto que hizo la continuidad del conjunto de Tarragorros. Bueno, Antonio, su hijo, que también se desprende para hacer una marca diferente y que creo que con mucha inteligencia, porque tomó otro rumbo, pero también a su manera logró captar otro público que no era totalmente el público que ya conocía la obra de su padre. Incluso hay gente que conoce a Antonio y no conoció lo de su padre, Tarragó. Muchos dicen el padre de Antonio, en vez de decir el hijo de Tarragó. Bueno, esto es muy personal y un poquito humorístico para Loy Maguaré, Trío Corrientes, Monchito, Ramón, mucha gente. Y acá me dice que me detenga porque ya estamos finalizando con lo que tiene que ver con la historia. Y yo personalmente les quiero contar. Atiéndase a la atender, si no, háganlo. Es bravo el entrereno, ¿viste? No, en este momento es muy ameno y con esto ya prácticamente les voy a dejar una pequeña reseña de quién soy, quién les está hablando y nada más, porque también me lo pidieron así, la gente organizadora, y desde ya muchas gracias por convocarme en este primer encuentro, por ser un entrerriano y por luchador de esto, y quiero que esta ciudad abrace un poquito más esta música tan linda que es el chamamé, que es de todos. Y bueno, surgieron mucha gente en la cual yo agarré la última partecita de esa época de oro, digo yo, del chamamé. Gracias a que conocí a Blasito Martínez Riera y con él caminé, aprendí, por supuesto, estudié y también caminé por muchísimos lugares que jamás hubiera pensado, y conocí gente que jamás hubiera pensado, que muchos de los que conocí a través de todo ese trayecto hoy ya no están, pero yo les puedo de alguna manera contar, soy como un nexo para estos jóvenes, más jóvenes nuevamente, como él, como Facundo, como Martín, que es un estudioso de todo eso, y hay cosas que él no las logró conocer en persona, por ejemplo. Hay personas hay músicos que no logró tener cerca. Entonces yo siempre digo, tuve la suerte de agarrar la última parte de la época de oro del chamamé. Y bueno, les voy a pasar a mostrar alguna foto. Bueno, no es para reírse, che, Bueno, acá tengo tan solo 5 años. Yo comencé a los 4 años de edad, o sea, no tuve juguete más que guitarra. Soy nacido en La Roque, en casa no se escuchaba chamamé todavía, pero se escuchaba mucha música nuestra, se decía en esa época. Mi papá tocaba el bandoneón y por eso me empezó a gustar toda la música. Mis primos tocaban guitarra, cantaban folclore, y yo chiquito aprendí solo los regidos con una guitarra juguete. Entonces me mandaron a una profesora que no nos quedaba muy lejos, y para los 5 años ya mi profesora me llevó a un club, el Club Unión de Avellaneda, a que vayan y con su guitarra grande ya canten y me acompañen. O sea que fue algo que hasta hoy me acuerdo como si fuera a ser. Y años más tarde conozco a este inmenso maestro, don Blasito Martínez Riera, no mucho más tarde, porque casi estamos ahí nomás, igual que en los 80 y pico conocí a Blasito y bueno, hice una hermosa trayectoria con él. También acá le puedo mostrar una de las vivencias con Blasito. Primera fiesta nacional del chamamé en el año 1985. Acá ya años más tarde, 86, ya con Meritón Núñez
Santiago Ojeda y Juan Carlos Gutiérrez, otra formación, porque ya Tino Escobar había armado su grupo y los hermanos Galarza también ya habían salido del conjunto de Brasil. Años más tarde, con el grupo Reencuentro, fui convocado también para continuar lo que fuera el grupo Reencuentro tras el accidente que, bueno, se llevó varios de nuestros músicos, el accidente de Bellavista, como en el caso de Joaquín Sheridan y Michel Sheridan. Bueno, Mario Prieto Linares y yo fuimos los nuevos incorporados al grupo. Y también fue un año maravilloso junto a ellos, acá abajo en el Teatro Vera de Corrientes. Contactos hermosos, como el amigo Juan Montiel, que lo conocí a los 11 años de edad. Él estaba con los Montieleros en aquella época. Y bueno, acá cada uno estamos con nuestro conjunto, pero nos unimos en el escenario para acompañar, en este caso, a Cacho Saucedo y a Juancito el Peregrino, dos íconos cantores increíbles que nos deja nuestro chamamé. Roberto Galarza. De chiquito lo admiraba y nunca pensé, cuando lo escuchaba con Ernesto Montiel o con sus propios discos, con el Trío de Oro, nunca pensé que yo iba a ser parte de su conjunto. Y bueno, en esta etapa también integré su conjunto y yo logré, hacer un disco completo de 20 temas, los 50 años de don Roberto Galarza. Así que una satisfacción maravillosa que no quería dejar afuera de toda mi pequeña historia, ¿no? Con los Imaguaré, acá en este caso, haciendo mi aporte en un festival acá en Entre Ríos, en ausencia del maestro Bruno Mendoza. Fui convocado y bueno, colaboré con los de Imaguaré, Julio Casas. Acá en el Broadway con Ramona Galarza, con el conjunto de Imaguaré y con mi propio conjunto en esta etapa. Y acá, bueno, a finalizar, los dejo con todo un cuadro maravilloso de pioneros, donde encuentre el ruido, dijo mi compañero, el ruidito. Acá tenemos la foto de todos los pioneros de los que hablamos y los dejo con la mejor expectativa de este encuentro chamamecero de Gualeguaychú, y ojalá que a la noche esté maravilloso de gente y podamos brindar cada uno nuestra música que traemos de corazón a esta fiesta y que sea la primera de muchísimas. Muchísimas gracias por la atención. Thank you.